saludo para todos, en especial hoy que estoy aquí yo debutando en este tema que habitualmente no lo hago. En primer lugar, no les robo mucho tiempo a las dos personalidades que tenemos en la mesa, pero era por hacerles alguna anotación. Nos acompaña don Francisco Martínez Ortuño, director general de la Fundación de Global Caja y presidente de la empresa editora de La Tribuna de Albacete. Él va a ser quien haga la presentación de este ciclo de medios de comunicación que con tanta ilusión programamos al principio. Y él va a ser, efectivamente, como les digo, quien presente a don Francisco Javier Martínez, el director de La Tribuna. Y bien, en primer lugar el tema, pues los medios de comunicación. Ustedes sabrán que en un principio eran los peregrinos, los viajeros, los comerciantes y los juglares los que llevaban la información de una parte para otra. Luego fueron los monjes, los que a través de las copias manuscritas de los grandes libros de la antigüedad trataban sobre todo el conocimiento, trasladaban sobre todo el conocimiento de aquí para allá. Con la llegada de la imprenta en el siglo XV, la imprenta de Gutenberg, el traslado de la información se hace mucho más ágil y hasta que a finales del siglo XV aparecen las primeras hojas sueltas con informaciones. Una curiosidad: el periódico más antiguo que se conoce su existencia, que sigue existiendo, es el, a ver si lo digo bien, Postox Jurikes Tidningar de Suecia, que se fundó en 1645 y que sigue existiendo en la actualidad, aunque desde 2007 se hace solamente en versión digital, en línea que se llama. Pues bien, los periódicos se generalizan a finales del siglo XIX. Y aquí empieza la primera pregunta que se repetirá años después durante varias ocasiones. Con la radio, decían los profetas, desaparecerá la prensa. Pues no desapareció. En 1925 aparece la televisión y se vuelve a oír. Con la televisión, la radio y la prensa desaparecerán. Pues tampoco. Con la llegada de Internet y ya en el siglo XXI aparecen los diarios en línea, online o digitales, y se vuelve a decir, con los diarios digitales, la prensa, la radio, la televisión desaparecerán. Pues tampoco. A usar los diarios digitales aparecen las redes sociales como transmisores también de información. Como esto es de ayer mismo, todavía no han aparecido los profetas que vaticinan la desaparición de los medios de comunicación tradicionales, probablemente entre otras cosas también porque hasta que las redes sociales no se autocontrolen será un poquito más difícil. Pues bien, para arrojar luz sobre si será verdad o no este cataclismo que han venido aventurando en varias ocasiones a lo largo de los tiempos, que va a caer sobre la prensa escrita y sobre los demás medios de comunicación, y cuál es el papel que está jugando la prensa escrita en esta revolución tecnológica que estamos viviendo, tenemos aquí a Francisco Javier Martínez García, director de La Tribuna de Albacete. Además de los datos básicos que tienen ustedes en la hojita que les han dado, en primer lugar he de decir que no es hijo mío, porque compartimos, es cierto, durante 3 años, desde 2007 a 2010, mientras él llevaba la dirección del periódico, yo tenía la responsabilidad de la gestión de la empresa editora. Y esta bicefalia fue posible porque siempre hubo respeto, hubo comprensión y consenso entre los dos. Pero no lo conocía hasta que no llegó a hacerse cargo de la dirección del periódico. Y cuando yo me marché en 2010 de las responsabilidades del periódico, se dijo, mira, este se ha ido y ha dejado a su hijo. Pues tampoco. Javier es un gran amante de la naturaleza. Disfruta
la pesca y de los paseos por el campo acompañado de sus perros. Es también un gran entendido y un gran aficionado a los toros. Por eso fue pregonero de la Feria Taurina de Albacete apenas unos meses después de llegar en 2008. En esta ocasión sale a esta plaza con montera, puesto que ya debutó para el UES en 2015. Y por último, he de decirles que conoce muy bien lo que es la redacción de un periódico, pues que ha pasado por todos los puestos que se pueden tener en un periódico. No sé si el de becario, eso no lo he llegado a entender, no lo he llegado a saber nunca, pero supongo que sí, porque casi todos los periodistas empiezan de becarios. Pero ha sido becario, redactor, jefe de sección, redactor jefe y director de periódico. Y además en la actualidad es director de 3 periódicos: La Tribuna de Albacete, La Tribuna de Cuenca y La Tribuna de Guadalajara. Por lo cual se pasa mucho tiempo, más de lo que él le gustaría, porque en la carretera, porque evita estar con su hijo y su mujer y con el próximo hijo que va a tener en próximas fechas. Javier, la plaza es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por tus palabras, que están llenas de afecto y bueno, como el que nos tenemos los dos desde que nos conocimos en 2007. Antes juro que no tengo nada que ver con este señor. Pero bueno, un poco me ha pisado un poco la primera parte de mi intervención con la historia de los periódicos. Ahora andaremos más. Yo la semana pasada estaba en una mesa redonda en un ciclo de Derecho y Periodismo en la Facultad de Periodismo de Cuenca, y entonces ahí sí se hablaba mucho de términos técnicos de los medios de comunicación, términos que habitualmente no están en las conversaciones del día a día. Entonces cuando Carmen me ofreció dar esta conferencia, yo me planteé la disyuntiva: ¿aburro con datos técnicos puros y duros o lo hago más asequible? Una de las funciones primordiales del periodista es comunicación de la linotipia. La linotipia es una máquina que permite multiplicar las copias a mucha más velocidad que lo hacía la imprenta. Con la linotipia ha llegado hasta el siglo XX. Ya surgen periódicos especializados, por ejemplo, en los deportivos, que antes era impensable llegar a tener un periódico muy especializado en una materia concreta. Entonces, todo ese bagaje, los pioneros del oeste, volvemos al oeste, los pioneros del oeste lo llevan en sus carretas. El asunto, porque ni siquiera los que estamos en los medios de comunicación lo sabemos. O sea, es muy difícil. Un gurú te dice una cosa, otro te dice otra. De momento es un panorama un poco desalentador porque no sabes a qué atenerte. Hay una carrera desenfrenada y los pioneros, ellos siguen su paso a carreta. A paso de carreta, y ahora podemos decir que ya están llegando a la era digital. Pero son rivales ahora mismo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se ha trasladado el concepto de periódico de prensa escrita en papel al medio digital. Eso no acaba, ahora se está demostrando que no acaba de funcionar. No digo que sea malo lo de la prensa digital, ojo. Digo que hay muchos lectores que ya se informan por la prensa digital y se le cuelan fake news. Entonces, hay una parte de la sociedad que se desinforma, y eso que conlleva al siguiente paso, que es la manipulación de las masas. Yo creo que la prensa escrita tiene que evolucionar, y yo estoy seguro que yo no me voy a jubilar en un periódico en papel únicamente, sino que habrá más soportes. Hay ahora mismo 3 posibilidades puestas encima de la mesa. Una es el papel. Yo ahí tengo la teoría
del péndulo histórico. El papel empezó en el siglo XIX con la linotipia a evolucionar y a empezar a crecer, pero en el siglo XIX, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿quién eran los mejores informados? Aquella burguesía ilustrada que tenía sus clubes de SIR, que tenían tiempo para leer. Y allí estaba la audiencia de esos medios, de esa prensa escrita. Las apps, las aplicaciones. Las aplicaciones son de pago, son completamente de pago, y tú ves lo que estás viendo en el papel. Tú tienes acceso a lo mismo que tienes en el papel. De hecho, por ejemplo, la Tribuna de Albacete tiene su aplicación en internet porque consideramos que no podemos regalar nuestras naranjas, nuestras noticias. Entonces, está a disposición de cualquier persona la suscripción en una aplicación. Obviamente, el coste de esa suscripción es mucho más reducido porque en la prensa escrita uno de los hándicaps es la distribución. Y dijo que si hacía falta una legislación para las fake news específica. Y concluimos la mesa que no. Lo que hace falta es que las leyes afecten y se apliquen a todos por igual. Yo cuento algo que no es veraz y me siento delante de un juez. Un portal de internet cuenta algo que no es veraz y aquí no pasa nada. Que dio, fíjense lo que les voy a decir, que dio como verdadera, como veraz, que un hipopótamo o un rinoceronte, ya no sé lo que era, en Cabárceno, en Santander, se había tirado un pedo y había matado a un hombre. Basado en un medio digital que había lanzado ese bulo. Y al día siguiente, yo me lo imaginaba en el estudio, rojo como un tomate, pidiendo disculpas. Como somos de la edad, nos tuteamos. Vamos a ver. En Estados Unidos se está volviendo la prensa escrita. Ahora mismo. En los últimos meses ya está volviendo la prensa escrita. Se están abriendo librerías. Julia Navarro, que ha estado hace poco aquí en Albacete, decía que se sentía aliviada porque las descargas de sus libros en internet y las ventas en papel se estaban equilibrando. Y ha vuelto el vinilo también. Y ha vuelto el vinilo. Es que al ritmo de información que nos llega, si alguien quiere estar informado en tiempo real, que no trabaje, que no trabaje porque es que no le da tiempo. Nosotros que estamos metidos en este mundo, la velocidad a la que te llegan los mensajes es que te satura. Por eso hacía hincapié en lo de la educación en los colegios y en los institutos, que es muy importante. Esa educación, educar a las generaciones que vienen por detrás en el uso de los medios de comunicación, de las audiencias responsables. Entonces, me decías que no existía nada de descargas como los podcasts, las plataformas. Sí lo hay. Tienes una plataforma que es Kiosco y Más. Kiosco y Más de pago. Pero eso es en el móvil. No, y en un ordenador, Bueno, ya. O sea, puedes... yo es por lo que digo que es más una guerra de soportes que de modelo informativo. Porque al final, los grandes gurús, el director del New York Times, que está ahora con un muro de pago y les está yendo muy bien, te dicen todo lo mismo. Tú hazte líder de información y cuenta historias y verás cómo triunfas. Dedícate a otra cosa y el recorrido es muy cortito. Si tú das información y tú las cuentas bien, el ser humano quiere enterarse. Pero si tú te quedas con el sarao de quién se ha pegado en el vestuario del Madrid o quién sale con quién, al final vamos a una sociedad desinformada y más manipulable. En cambio, si esa sociedad tiene información buena, de primera calidad,
va a ser más difícil, porque tú vas a ser una persona crítica, vas a tener tu propio criterio. Que, vamos a ver, los medios de comunicación al final es como todo, es el reflejo de la sociedad. ¿Cuál es el periódico que más vende en España? El Marca. ¿Qué programa de televisión se ve más? Sálvame. Estamos arreglados. Es eso. Y tienes más clic porque una concursante de Gran Hermano, que ni sé el nombre, ni sé a qué se dedica, se ha liado con el famoso no sé qué, que la moción de censura. Y eso es así. Ahora mismo es así. Meter una galería de 300 fotos en un periódico digital tiene muchos más clics que la noticia, la exclusiva más grande que quieras. Y ese es el modelo al que vamos. Y ese es el modelo que a nosotros no nos gusta. Claro, la cuestión es cómo revertirlo. Claro. Con educación. Ese es el tema, pero la educación es fundamental. Es fundamental. En el lejano oeste, la educación, volviendo al lejano oeste, la educación era paupérrima. Era la básica, sumar, restar, tal, dividir y poco más. ¿Y qué pasaba? Que había grandes bolsas de población que no se enteraban de qué iba esto. Y que llegaban en Washington y decían, vamos a hacer el ferrocarril por aquí, y decían, ay, qué bien nos pasa el ferrocarril, pero no sabían para qué. Pues ese es el problema. Otra vez el péndulo histórico. De élites informadas que dominan a una sociedad desinformada. Que dio, fíjense lo que les voy a decir, que dio como verdadera, como veraz, que un hipopótamo o un rinoceronte, ya no sé lo que era, en Cabárceno, en Santander, se había tirado un pedo y había matado a un hombre. Basado en un medio digital que había lanzado ese bulo. Y al día siguiente, yo me lo imaginaba en el estudio, rojo como un tomate, pidiendo disculpas. O sea, a nosotros también nos la cuelan. El temblor que hubo en Osa de Montiel, empezó a circular una foto de una carretera partida en dos. Y nosotros llamamos a la Guardia Civil, dice, que no es de aquí, que tenemos allí 10 patrullas dando vueltas por la carretera. Y no hay nada de eso. El incendio de Yeste, unas columnas interminables de bomberos de California. En Yeste.